El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La poderosa palabra del Señor estará en Daniel capítulo 5 versículos del 1 al 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera, y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Esto comienza en Babel, que es el nombre hebreo de Babilonia, que está ubicada en el Sinar y que significa confusión, y fundada por Nimrod. Dice Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Caine, en la tierra de Sinar. Y es interesante saber que un cazador no apacienta ni pastorea, sino que toma o caza de algo que está crecido. Y una de las razones por la que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, mas sí de Abel, fue porque Abel ofreció un cordero y el más gordo, y para ello tuvo que haber dedicación para hacer crecer ese cordero. No así una simple ofrenda como la que ofreció Caín, porque ni siquiera dice de lo mejor de su tierra, de algo que le pertenece a él, que tuvo que tener cuidado de ello. Veamos Génesis capítulo 4 versículos del 3 al 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, vean que dice la y no de su tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, considerando principalmente de que el cordero representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra Babilonia y todo lo que ello representa aparece en las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y siendo así tiene que estar en existencia todavía hoy. Y así como el Espíritu de Dios y el Espíritu del maligno y todo lo que tenemos hoy en el mundo empezaron en el Génesis, que significa el principio, allí empezó todo, cuando nuestros padres, Adán y Eva, comieron del árbol del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2 versículos del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, aquel árbol ha crecido cada vez más, llegando a la cima, donde todo llegará a un clímax. Este árbol representa al hombre, gobernando su vida con su propio sistema de creencias. Dice Daniel capítulo 4 versículos del 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande,
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Estas visiones fueron para Nabucodonosor, que significa que el dios Nabú proteja al heredero, y a quien eventualmente Dios usó para traer juicio a muchas naciones del Antiguo Testamento. Así entonces Babilonia es el sistema de creencias en el reino de los hombres, aquellas cosas creadas por el hombre. Dice Daniel capítulo 4 versículo 30. Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y Nabucodonosor es el hombre gobernando su vida en una determinada época, con aquella forma de vivir, con este sistema de creencias, y que un día tendrá fin en el gran juicio de Dios, donde Él arreglará todas las cosas, y todo lo que tuvo un principio tendrá un fin. Ahora Nabucodonosor era el principio de los reyes gentiles, la cabeza de oro. Dice Daniel capítulo 2 versículo 38. Y donde quiere que habiten hijo de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es interesante notar que en los siguientes versículos del que acabamos de leer iba a venir otro reino de plata. Estaban referidos al pecho y los brazos, que era el imperio medo-persa. Era más de corazón que entendimiento. Luego venían los griegos, que estaban referidos más al vientre. Luego el imperio romano, más a la fuerza. Es así como el mundo ha ido cambiando. La maldad se ha multiplicado porque se han ido dejando cada vez más las cosas del Señor. Ahora estamos en un tiempo en donde hay dos reinos que se pueden mezclar pero no juntar. Y en los días de estos dos reinos se levantará el reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Dice Daniel capítulo 2 versículos 43 y 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los babilonios eran conocidos por su amor al oro. De hecho, Nabucodonosor ordenó hacer una estatua que medía 27 metros. Dice Daniel capítulo 3 versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Pero Dios hace todo y permite en su soberanía lo que se ha propuesto hacer a pesar de lo que los hombres puedan hacer. Dice Daniel capítulo 2 versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, esta pequeña introducción nos hace entender que Dios en su enorme magnificencia controla y utiliza a los que no son su pueblo para bendecir a su pueblo o para corregir. Utilizó a Babilonia para azotar a Israel. Los entregó en manos de Nabucodonosor, pero esto no quiere decir que este rey iba a quedar libre de toda culpa. Si viendo lo que Dios hizo a su propio pueblo, éste no entendió que por su soberbia Dios lo castigaría peor. Y fue así que sucedió con Nabucodonosor, quien había subido a Jerusalén y había capturado a muchos judíos y los había traído en su reino, y los hizo esclavos y usaron sus científicos. Por eso en sus tiempos eran muy adelantados y tenían una gran ciudad que sentían que no había ninguna manera que un ejército pudiera invadirlos. Imagínense, tenían muros de 24 metros de grueso y 70 metros de alto. Por todo eso se sentían muy seguros y confiaban en ellos mismos, mas no en Dios, y el pecado había subido más alto que sus paredes, porque parece que cuando el hombre llega al lugar en que se siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar control de él. Pero Dios nunca cambia, su actitud hacia el pecado es la misma hoy como lo fue en aquellos días.
hasta que aprendamos, si es que llegamos a tener entendimiento, así como aprendió Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículos 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Empezamos entonces con nuestro texto principal en Daniel capítulo 5 versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Ahora, aquí tenemos a Belsasar, era nieto de Nabucodonosor, quien había ya fallecido. Su padre fue Nabónido, quien se había relajado, no cumpliendo su labor de gobernante y yéndose a otro lugar, por lo que Belsasar quedó a cargo de la ciudad de Babilonia. Fue por esta razón que Belsasar prometió que el intérprete de la escritura en la pared, que lo veremos después, sería ascendido a tercer señor en el reino. Este rey hizo una fiesta e invitó a todas las celebridades de esa época, a todos los capitanes con sus esposas y concubinas. Como saben, una concubina es una prostituta legal. Pero como dice la palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Seguimos con nuestro texto principal en Daniel capítulo 5 versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. En otras palabras, vayan allá y busquen esos vasos sagrados que fueron traídos de este pueblo, dícese que santo, para nuestro deleite. Aquí padre se entiende como su abuelo o su antepasado, como ya lo mencionamos, y los vasos de oro y plata son utensilios que tienen significados espirituales. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Seguimos en Daniel capítulo 5 versículo 3 de nuestro texto base. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Así muchos en el mundo utilizan la palabra de Dios. Hoy en día se aprecia cómo los políticos, los que son de la farándula, periodistas, utilizan versículos, frases de las Escrituras, de pronto para sentirse de alguna manera bien, aplacando su conciencia, pero al menos que alguien lo obedezca para ir creciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo, y esto también va para los que están dentro de la iglesia física. Dios nunca permitirá que pecadores se burlen de las cosas santas. Seguimos en Daniel capítulo 5 versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ellos eran ignorantes de lo que hacían, ellos eran religiosos, porque se dice aquí que alababan a sus dioses. Dice Proverbios capítulo 14 versículos del 12 al 16. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Muy típico hoy en día de burlarse de las cosas santas de Dios. Dice Éxodo capítulo 20 versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, esto tiene un significado físico y espiritual. Lo físico se refiere a toda persona que pronuncia su nombre vanamente, pero lo espiritual es más profundo. Tomar el nombre de Dios en vano es tomar las cosas sagradas de Dios, como su palabra, sus dones, todo lo que se refiere a Él,
y no hacerlo para santificarse, sino para sentirse bien. Continuamos con nuestro texto principal en Daniel capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Algo sobrenatural e interesante aquí. Dice en aquella misma hora. ¿En cuál? Aquella en que bebieron vino y en que alababan a dioses, aparecieron los dedos de una mano de hombre. Y es similar al hecho en donde los escribas y fariseos le traen a Jesús a una mujer adúltera, tratando de que diga un veredicto. Dice Juan capítulo 8, versículos del 6 al 9. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Escribir en tierra es estar removiendo nuestra conciencia. Por esta razón ninguno condenó a aquella mujer. Pero en nuestro pasaje de Daniel, los dedos escribían en la pared. ¿Qué significa eso? Si nos vamos al diccionario, un muro es una construcción que permite dividir o delimitar un espacio. El término suele utilizarse como sinónimo de pared, muralla o tapia, según el contexto. Pero en lo espiritual, los muros representan las doctrinas, las enseñanzas. Así que hay muros que deben ser derribados y otros que deben ser construidos. Dice Isaías capítulo 26, versículos del 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación, puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Veamos Salmos capítulo 51, versículos del 18 al 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán los becerros tu altar. También segunda de Crónicas capítulo 14 versículo 7. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Estos son los que deben ser construidos, pero los muros que deben ser destruidos son como el de Jericó. Dijo el Señor a Josué en Josué capítulo 6 versículos del 4 al 5. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Ahora, dice el versículo en que estamos de nuestro texto principal que estos dedos escribían en lo encalado de la pared, es decir, como mencionamos anteriormente, que estas paredes eran como de 24 metros de espesor. Lo mencionan muchos escritos. Lo habían construido así porque se sentían confiados en su propia fuerza y en su propia manera de pensar. Confiaban en sí mismos y no en Dios. Además dice que esta pared era encalado, es decir, esta pared estaba blanqueado con cal. Sus doctrinas parecían tener verdad, pero no eran así, porque la verdad nos hace libre de todo pecado. Dice Juan capítulo 18 versículos del 31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres?
Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice además en el versículo que estamos tratando que estos dos dedos se escribían delante del candelero. ¿Qué nos dice esto? Que dentro de este palacio había palabra de Dios con lo que se alumbraban. Había un candelero que emitía la palabra de Dios para emitir de lo que él quería que sepamos. Y dice que este rey Belsasar veía aquella mano. Daniel capítulo 5 versículo 6 de nuestro texto principal. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Dice que este rey palideció. Fue tan chocante lo que vio que entró en shock, y sus pensamientos lo turbaron, lo aturdieron. Se languideció y además estaba temblando. Así pasa muchas veces cuando alguien, conociendo la palabra y no la honra, entra en pánico cuando el Señor muestra su severidad. Dice Lamentaciones capítulo 2 versículo 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en días de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro, llámese al cerco del muro y el muro. Fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Ahora, aunque Belsasar no sabía lo que las palabras significaban, sabía con certeza que no eran buenas noticias. Dios no estaba escribiendo el Evangelio en la pared. Se sintió tan anonadado que se le debilitaron sus articulaciones. En un instante la confianza del rey quedó en ruinas y su arrogancia destruida. Continuamos con Daniel capítulo 5 versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Después de asombrarse con lo que vio, el rey se escandalizó e hizo venir a magos, caldeos y adivinos, y les ofreció recompensas terrenales por la interpretación. Pero como es de esperarse, estos sabios de Babilonia, estos sabios del mundo, no pueden interpretar las cosas secretas de Dios, porque Él se las revela solo a sus profetas y a sus discípulos. Dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dice Lucas capítulo 10 versículos del 21 al 24, en aquella misma hora Jesús se recogió en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven y lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Proseguimos en Daniel capítulo 5 versículos del 8 al 9. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Versículos del 10 al 12 de este capítulo. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe, sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y divinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento.
para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ahora, ¿por qué Dios no lo escribió en algo que directamente pudiera entenderse? ¿Para qué poner en otra lengua si él conoce todas las lenguas? Primero, porque él siempre ha hablado a través de sus profetas, tanto para vindicarlos como para dejar un ejemplo del tipo de profeta que toma Dios, alguien santificado y fiel, como él desea que todos sus sacerdotes fuéramos. Él no honra a divinos ni agoreros, él honra a los que le honran. Dice 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho en tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Además, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice después que vino la reina. Ella no estaba en esta fiesta, probablemente escuchó los gritos de sorpresa y la orden del rey, así que esta reina dijo al rey que en su reino había un hombre entendido en las cosas espirituales. Estaba dentro del reino, pero nadie le había prestado atención, pese a que en el tiempo de Nabucodonosor había sido jefe de los sabios de Babilonia. Así también en estos tiempos los profetas de Dios están relegados por predicar la verdad, porque cuando la verdad viene, divide entre los que son y los que no son. Dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34, No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Alguien pudiera decir: ¿para qué vino esta persona, este hermano, si estábamos bien? Es lo mismo que diría en sus tiempos cualquier religioso de Cristo, porque si no hubiera venido Cristo, Nicodemo, José de Arimatea y otros de este grupo religiosos no se hubiesen salvado. Así también en el tiempo de Daniel, solo la reina se acordó de él. Por eso estaba como estaba la condición de este rey. Dice el versículo 12 que en Daniel fue hallado mayor espíritu de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas. Y como sabemos, Daniel es un tipo de Cristo. Dentro de nuestro cuerpo físico hay un templo en donde habita Cristo, pero muchas veces no nos valemos de él para preguntarle las muchas enigmas y dudas de su palabra, porque no escudriñamos. Dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 42, La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Continuamos con nuestro texto principal en Daniel capítulo 5, versículos del 13 al 17. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Seguimos con nuestro texto base en Daniel capítulo 5, versículos del 18 al 23. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino
y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fueron su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre todo reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni oyen, ni ven, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Terminamos con Daniel capítulo 5, versículos 24 al 31. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Porque muy fuerte, muy alto, muy poderoso puede ser el ser humano, pero ante Dios no es nada. Dice Salmos capítulo 104, versículo 32. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. Amén.